Bien, seguimos acá en Portada y estamos ahora en compañía del ex defensor del pueblo, el señor Walter Gutiérrez. ¿Cómo está, Walter? ¿Qué tal? Buenas noches. Ay, buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias. Lo hemos invitado para hablar sobre esta iniciativa cuya primera votación ya se produjo en el Congreso, hace falta una segunda, y que algunos consideran atentatoria contra la iniciativa atentatoria contra la libertad de expresión y de prensa. Porque pretende aumentar hasta en 5 años la pena privativa de la libertad y hasta los 365 días multa las sanciones pecuniarias para la difamación, la injuria y ¿cuál es el otro llamado delito de opinión? No, Calumnia, sí, exactamente. Bien, sobre eso vamos a hablar con el ex defensor del pueblo, pero veníamos conversando durante la publicidad acerca de algunas de las cosas que fueron materia de la entrevista anterior. Y usted decía, en primer lugar, que las mociones de censura no requieren de sustento. No requiere de digamos, de recaudos objetivos, porque es una herramienta política. Si el Congreso ha decidido continuar extendiendo su capital político, su solera política, a un determinado ministro o a una determinada política que representa un ministro. Puede ser la política o puede ser la conducta de un ministro que en un determinado momento decide el Congreso retirarle la confianza que en su hora le otorgó. Sí. Y para esto no se requiere, como digo, expresión de causa, no es como se ha señalado hace un momento, que se estaba buscando objetivos. Sí es razonable, desde luego, que a un ministro se le dé un tiempo que en este caso ya ha pasado largamente. Pero el punto es las preguntas que se deben formular es si hay razones ahora para que el legislativo le siga extendiendo la confianza a quien además ha señalado que ha decidido ser un político, que a partir de esas declaraciones de hace unas semanas, lo que le interesa es acceder al poder y mantenerse en el poder. Y es decir, si un organismo político, un colectivo o colectivo político como es el Parlamento va a extenderle a otro político, que en buena práctica es su competencia, su aval político, ¿no? Entonces, eso es lo que conversábamos hace un momento, ¿no? Sí. No hay necesidad de... O sea, que podrían haber firmado tranquilamente las otras mociones hace mucho, en realidad, si hubiesen estado tan apremiados como parecen estar ahora. Claro, porque es una herramienta de control político, de contrapeso, eso es. De otro lado, mencionaba usted algo respecto de la pena de muerte y el tiempo que, digamos, que se decidiera este gobierno y que el Congreso también acompañara esa decisión en materializarse. Yo dije 1 año y medio, usted me dice que es mucho más. No, es mucho más porque son varios pasos. Usted tiene que denunciar el Pacto de San José de Costa Rica, eso va a demorar por lo menos 1 año para que usted recién pueda hacer efectivo eso, 1 año para empezar. Y luego usted tiene que modificar la Constitución, usted tiene que modificar el Código Penal, y eso además no tiene efecto retroactivo, va a tener que aplicarse a partir de... Claro. Yo estimo, y ahí coincido, me parece que usted en alguna oportunidad entrevistó a Aníbal Quiroga, que hizo una cronología que él hablaba creo que de 6 años. Yo aseguraría que ni ni el siguiente gobierno podría aplicar la pena de muerte. Si es que eso se aprobara y si es que finalmente se dieran los pasos conducentes hacia, digamos, ese objetivo. De modo tal que quiere decir esto que esto no es más que populismo, no hacer política criminal, sino de la política o del crimen política. Populismo barato, que no conduce absolutamente a nada. Y peor todavía decirlo, peor aún decirlo, en un colegio iniciando el año escolar. Es la negación de lo más básico, de la conducta más elemental que debería tener un presidente, ¿no? Bien, vayamos al tema que nos convoca. La norma o la iniciativa cuya primera votación se materializó el jueves con 37 votos a favor. 23 en contra y 22 abstenciones. Es verdad que hubo más votos a favor que abstenciones y en contra, aunque si se suman estas últimas serían
más que los votos a favor, pero de todas maneras aprobar una ley así, Es una con norma... 37 votos, lo que sugiere que quizás en la segunda votación el destino de la norma sea otro, ¿no? Ojalá, porque es una norma alevosamente inconstitucional por favor. diversas razones. En primer lugar, hay una tendencia a nivel mundial de descriminalizar todos los excesos por el ejercicio, digamos, de la prensa o de la libertad de expresión. Estos se dirimen, se resuelven en sede civil, es decir, en el ámbito patrimonial. Son sanciones de carácter patrimonial. Una sanción pecuniaria. Sí, y no, digamos, no se penaliza o no se criminaliza. ¿Por qué? Porque es una especie de censura indirecta. Es una norma típica de un gobierno o de un Estado autoritario, porque lo que busca es que el periodista se abstenga, se sustraiga de la posibilidad de revelar o de investigar. Es propia de regímenes o de gobiernos oscuros. Esto, digamos, más o menos está consensuado. Pero además, aquí el gobierno... Y usted se preguntará, ¿pero por qué el gobierno, si esto es del Congreso? Aquí el gobierno olvida su papel también, porque el gobierno es contrapeso. ¿Dónde está el ministro de Justicia? Porque resulta que este es un derecho fundamental, la libertad de prensa, la libertad de expresión, el derecho a la información. El ministro de Justicia debería tomar una posición, el gabinete debería tomar una posición, la presidenta debería tomar una posición. Ese silencio es elocuente. Es elocuente porque quiere decir que están de acuerdo o no conocen su rol. Ese rol de contrapeso. Pero ese tren partió hace tiempo, digamos, que el Ejecutivo le lleve la contra a la mayoría del Congreso en esta administración, la de la señora Boluarte, yo la verdad es que no lo he visto. Sí, pero yo no me voy a fatigar en mencionarlo y repetirlo porque vamos a normalizar algo que no puede ser normal. Por supuesto. Lo que digo es que era previsible. Está mal como estuvo mal en tantas otras circunstancias. Sí, convengo. Tampoco, a ver, yo lo menciono porque creo que ese es el marco que nos toca exponer, explicar, porque ese es el rol de un ministro de Justicia, del gabinete y de la presidenta del Ejecutivo, hacer contrapeso y a la inversa. Pero decía usted que esto es abiertamente inconstitucional. Mencionó la tendencia en otros lugares del mundo y todo, pero ¿dónde radica lo Bueno, el artículo 2 de la Constitución, que además es el núcleo duro. Mire, los derechos, la libertad de prensa, la libertad de expresión son derechos reforzados, no solamente porque son derechos subjetivos, es su derecho, es mi derecho, y no solo el derecho de los canales, digamos, grandes o periódicos grandes, sino además de los cientos de ciudadanos que hacen periodismo ahora a través de los medios digitales. De manera que cuando estoy mencionando esto estoy hablando de un derecho subjetivo de ellos. Pero adicionalmente, la libertad de prensa es una de las bases de la institucionalidad constitucional, porque permite la transparencia, el debate público, la crítica, que es lo que fortalece finalmente el sistema democrático. Entonces tiene dos elementos. Por un lado, el derecho subjetivo, es decir, de aquellas personas que quieren ejercer el periodismo, pero también es una de las bases de la arquitectura constitucional. Por eso, una norma que debilita, una norma que pone sobre la mesa un revólver para amenazar a aquel que quiere hacer un periodismo de investigación, es una norma, desde mi punto de vista, francamente inconstitucional. Claro, y esto tiene que ver sobre todo con la difamación, porque la calumnia y la injuria, digamos, calumnia es una mentira y la injuria es un insulto. La difamación, en cambio, no tiene que ser información falsa. Se considera información difamatoria aquella que afecte la honra de la persona o, digamos, su imagen. Sí, no necesariamente falsa. Entonces, por eso es que parece más peligroso aún. ¿No? Y además olvida el famoso estándar denominado la exceptio veritatis o la cláusula de verdad, porque esta norma también modifica la ley de rectificación, el derecho de rectificación, porque en efecto podría ser que se ha cometido un error y usted tiene derecho a que se rectifique, pero se modifica la norma y se le exige al medio que en 3 días consecutivos tenga que rectificar sin que se pueda verificar si esto en efecto es un hecho real o no. Entonces,
Es una norma salpicada de elementos inconstitucionales, mal hecha, burdamente hecha, que yo diría debería ser rechazada de plano. Bueno, pero si ocurriese, probablemente si la materia es sometida a consideración del Tribunal Constitucional, sería luego dejada de lado. Pero entre tanto, como hay presunción de constitucionalidad, sí, la norma estaría vigente, es decir, podría producir el efecto que usted menciona durante un tiempo, por lo menos. Sí, pero siempre habrá un juez, habrá que buscar un juez que haga control difuso. Que haga control. Bueno, todos somos abogados ahora. Sí, efectivamente, yo me sorprendo a mí mismo, sí, yo que no he estudiado Derecho. La rapidez con la que uno va incorporando conceptos o categorías jurídicas, sí, exactamente, control difuso, espero que no confuso, sino difuso. Control difuso. Bien, esa es la situación de lo que se votará y vamos a ver con qué resultado y quiénes votan de qué manera esta norma. Quería también conocer su opinión acerca de este tema que ha vuelto al primer plano, el de la operación a la que se sometió la señora Boluarte, que hay toda esta discusión de si fue estética, fue de salud. La última información parece que fue lo primero y no lo segundo, pero con lo frívolo que puede resultar una operación estética no está prohibida, ni es un delito. El asunto es más bien si la señora en algún momento no estuvo con las riendas del poder en la mano, es decir, si hubo o no abandono del cargo, que es lo que se le imputa, y ahí sí con problemas de distinta naturaleza. ¿Usted cree que hay materia para eso? Sí, que me parece, no recuerdo, creo que aquí lo tocamos cuando menos tangencialmente en alguna oportunidad. El presidente de la República es un mandatario, tiene un mandante que es el ciudadano. Y tiene 23 competencias en el artículo 118 de la Constitución, 23. Sí. Una de ellas es la seguridad ciudadana, dicho sea de paso, ¿no? Y no puede haber vacío de poder, no puede haber ausencia, no puede quedar en el limbo esas competencias ni siquiera un minuto. Ni siquiera un minuto. De modo tal que si ella sabía, conocía que esa situación se iba a presentar, debió informar al Congreso. Mayor razón si no tiene vicepresidente. Entonces debió, para mí no queda ninguna duda respecto de que se ha transgredido la Constitución. Ahora, eso no me lleva a saltarme a que tiene que ser vacada. Esto debería servir para que esto se regule, para que se pronuncie en su hora el Congreso y tengamos, digamos, una salida o una ruta. Respecto de que si ha habido abandono de cargo y ya tiene connotaciones penales, yo no soy penalista, pero yo creo que se generaría una mayor incertidumbre. Pero si este asunto cruza la línea y se confirma situaciones como el hecho de que había canje de prestaciones o de favores, estaríamos en un terreno completamente mucho más grave y la situación de la presidenta yo creo que quedaría en una situación muy precaria. Bien. Pues muchas gracias al ex defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, por habernos acompañado esta noche aquí, como siempre, en Portada. Pausa y volvemos.